Hola amigos, muy buenos días. Cuando vemos películas sobre la vida de Jesús, podremos apreciar que siempre nos los pintan como ese Jesús muy propio para hablar, muy controlado en su carácter. Pero cuando uno va a la Biblia, como el pasaje que veremos hoy, vamos a darnos cuenta que Jesús tal vez no sea precisamente ese personaje que nos han vendido en las películas. Y lo digo porque vamos a leer en Mateo 21, versículos de 12 al 22 y otros pasajes que vienen después, en donde Jesús muestra su molestia, su enojo por cosas que él consideraba que no eran justas. Vamos a leer hoy, dice en el versículo 12, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Jesús respondió, claro que sí. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera, y los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Y les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Bueno, en este pasaje podemos apreciar a un Jesús, un hombre sujeto a las pasiones de su corazón, que muestra su enojo. Ahora, el enojo que él está mostrando es algo justo, es algo que tiene que ver con los negocios de su padre. ¿Qué es esto? Bueno, que era costumbre que de tiempo en tiempo la gente acudía, que estaba por toda la tierra de Palestina, venía a Jerusalén al ofrecimiento de sacrificios. Y muchos de ellos no traían animalitos desde lejos donde venían, o traían monedas que eran de otra ciudad. Entonces lo que hacían ellos es que llegaban al templo y para poder ofrendar cambiaban sus monedas o para poder ofrecer sacrificios compraban los animalitos y entraban al templo a ofrecer sus sacrificios. Pero esto en el paso del tiempo se había convertido en un mercado. Es algo impensable como cuando hoy día ponen un hospital y en el paso del tiempo se llena de comederos a la salida del hospital, ¿no? Es algo así. Y Jesús estaba molesto porque en el Antiguo Testamento el templo era el lugar que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era un lugar santo. De hecho, el templo estaba dividido, al igual que el tabernáculo, en lugar santo y lugar santísimo, donde solo podían entrar los sacerdotes o el sumo sacerdote. Pero en la parte de afuera, en el atrio, eso ya era un mercado. Y Jesús se atreve a señalar y dice, ustedes han convertido esta casa de oración en una cueva de ladrones. Jesús sabía de los malos negocios que estaban haciendo, de los usureros que ganaban con cambiar las monedas o vender los animales, y Jesús los acusa de ser ladrones. Jesús está mostrando su carácter, su molestia, porque para él algo que tenía un valor muy especial, como era el templo de Jerusalén, el pueblo había dejado de verlo así y la gente venía al templo y solamente hacían negocios en el templo. En la segunda parte del pasaje vemos que dice que Jesús se fue de Jerusalén muy molesto y entonces cuando regresó en la mañana vio a la entrada una higuera junto al camino y dice que se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas, es decir, no tenía fruto. Y entonces Jesús le dice, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Cuando normalmente leemos este pasaje, pensamos en
la cantidad de fe que nosotros deberíamos de tener para poder hacer algo similar a lo que hizo Jesús, ¿no? Si él con la fe que tenía podía secar una higuera, también nosotros podríamos, si tuviéramos fe, secar una higuera, o como dice Jesús más adelante, podríamos decirle a este monte, quítate y échate al mar, y el monte se pasaría. Pero, ¿qué es lo que está, cuál es el mensaje en medio de estos pasajes? Bueno, tenemos que verlos en la perspectiva de lo que ha venido sucediendo y hacia dónde va a avanzar. Y algo que es constante en esos pasajes es la lucha que hay de los fariseos y los maestros de la ley con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesús como el Mesías. Y mire usted, en el capítulo, al inicio del capítulo 21, a la entrada a Jerusalén, ¿qué cantaba? ¿Qué decía la gente cuando vio pasar a Jesús en el pollino? Decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. El Hosana era una expresión de alabanza a Dios y alababan por el que viene en el nombre del Señor. Estaban hablando del Mesías, estaban hablando del rey que fue prometido a David en su tiempo. Es decir, las personas sí reconocían quién era Jesús, pero los fariseos y los maestros de la ley no podían reconocer quién era. Así que cuando llegamos a esta breve narrativa sobre la higuera, fíjense que en otro de los evangelios dice que no era tiempo de dar higos. Entonces Jesús le está pidiendo higos a una planta que no está en su temporada de dar higos. Pero lo importante no es eso, lo importante es que Jesús está mostrando su molestia y está marchitando una higuera. Y Jesús, la lección que da cuando le preguntan, ¿por qué se secó la higuera? Jesús dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer esto, podrán hacerlo del monte que se echa al mar. Pero Jesús está hablando de la fe, de creer, de confiar en lo que Él era como el Mesías. El problema que hay en medio de entre las líneas de este pasaje es la discusión y el rechazo de los fariseos y los maestros de la ley contra Jesús. Y Jesús está diciendo, está tomando a la higuera para ejercer fe y decir, si ustedes tuvieran fe, podrían hacer esto. Pero está diciendo de la fe en Él. ¿Qué es lo que sobresale desde el inicio del capítulo 21? El canto de los niños. Dice, bueno, ¿no has oído de la escritura que dice, en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto la alabanza? Es decir, en las personas más inocentes, en las personas que pueden creer, ellos estaban alabando, reconociendo quién era Jesús. Y los poderosos, los líderes, los sabiondos de los judíos no podían creer que era Jesús. Y Jesús habla entonces del ejercicio de fe en Él. Por eso es que he repetido en muchos devocionales que es equivocado cuando hoy día decimos, lo importante es que tú tengas fe, tú ten fe que vas a salir bien, tú ten fe. No, lo importante no es tener fe, lo importante es tener fe en Jesús. ¿Y qué crees tú de Jesús? Creer que Él es el Dios encarnado, como lo explican los evangelios. Mire, hoy día hay muchos grupos, movimientos religiosos que andan en nuestras calles predicando de Dios, hablando de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que ellos no creen que Jesús es el Dios encarnado. Y estamos hablando de dos movimientos muy fuertes, con mucho dinero, con gente en las calles, pero ellos, usted les puede preguntar, ¿tú crees que Jesús es el Dios encarnado? Y no, fue un buen profeta, fue un gran maestro, es un hombre que hacía muchos milagros, tenía poder de Dios, pero no es el Mesías, no es el Dios encarnado. En medio de todo esto, lo que está presente es la molestia de Jesús porque las personas dejaron de mirar al templo como el lugar donde el pueblo se encuentra con Dios y va a adorar a Dios y lo empezaron a ver como un negocio y está molesto por la falta de fe de los líderes judíos que no alcanzaban a creer en él como el Mesías. La gran pregunta para ti, ¿tú estás mirando a Jesús como el Dios encarnado y que Jesús es el único camino al Padre? Y es él, conociendo a Jesús, tú puedes conocer al Padre, y el que conoce a Jesús y el que sabe sus enseñanzas está escuchando la voz del Padre. Jesús vino para ser nuestro intermediario, nuestro interlocutor en nuestra relación con Dios el Padre. Otras personas buscan otros caminos,
pero en la Biblia no vas a encontrar otro camino más que la figura de Cristo. Las personas que pueden ejercer fe en otras cosas para sus milagros, está bien. No sé de dónde vendrá ese poder, pero el poder del que habla Jesús dice, si tuvieras fe y no dudaras, está hablando de esa fe y esa seguridad de quién es Él como el Dios encarnado y el redentor de su pueblo. Así que te invito a que oremos y pidamos de la guía de Dios. Padre, gracias por esta palabra que nos das. Ayúdanos a mirar a Cristo como ese Dios encarnado que vino para rescatarnos de la maldad de nuestro corazón y para llevarnos a ti. Ruego, Señor, pon sabiduría en nosotros, abre nuestros ojos para que podamos mirar estas verdades celestiales y podamos tener plena certeza, plena confianza de quién es Jesús y lo que ha venido a hacer en nuestra vida. Te ruego, Señor, que tú obres en aquellos corazones que tienen duda, que puedan conocerte, que puedan amarte, que puedan entregar sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.